No, San Pablo decía que el poder provenía de Dios, se lo da al monarca y después al pueblo. Y Santo Tomás como que dice lo contrario, que primero al No, pueblo y después al gobernante. Gobernante, sí. eso es Santo Tomás. Santo Tomás decía eso, sí, Bien. lo último. Todo lo que digan tiene ese seguro. Si están confundidos o era erróneo, bueno, no importa, pero si lo dicen inseguro va a ser peor, seguramente. Así que en un oral, recomendación, siempre seguro. Es erróneo y bueno, por lo menos lo dijimos con seguridad y dimos un manto de validez. Pero si ya vamos dudoso, ahí entran todas las balas. Así que ojo con eso. Bien, entonces habíamos dado San Pablo, San Agustín, Cicerón anteriormente. Ahora vamos a dar un poco más de Santo Tomás, dimos muy poquito. Y básicamente está bien lo que dijeron. San Pablo, en definitiva, lo que promulgaba era que Dios bajaba el poder hacia el monarca y el monarca era el representante de Dios, o sea, el representante de ese poder, por lo tanto, el monarca regía sobre el pueblo en base a una cuestión divina, ¿cierto? Exacto. Ahora, en San Agustín hay una supremacía de la iglesia, o sea, el poder espiritual por sobre el poder terrenal, hay una supremacía, pero la supremacía es simplemente religiosa, ética, moral. No hay una subordinación política, una subordinación civil al poder espiritual. Es decir, son poderes separados. Por una parte está el poder espiritual, que está a cargo del Papa, y por otra parte está el poder terrenal, que está a cargo del monarca. Pero, si bien hay supremacía, es decir, el poder espiritual está por encima del terrenal, esta supremacía se da en el carácter moral, no en el carácter civil o de poder político. Ahora bien, habiendo visto San Pablo y San Agustín, que, como verán, si lo colocábamos en el prisma de la política, había un porqué, digamos, de esta teoría de San Pablo y de San Agustín. Un poco más adelante, mucho más adelante, ya pasando de lo que es nuestro sistema feudal a un sistema de Estado-Nación. Recuerden que sistema feudal estamos hablando de la Europa que no es Roma, porque Roma claramente va a tener diferentes modelos, va a pasar por una república, va a pasar por un imperio romano, pero no va a fincar tanto el sistema feudal en Roma, sino en, en la otra parte del continente europeo, en donde sí ya se regía por señores feudales, típico en la historia o en los cuentos que habrán visto los castillos, con cada uno con su príncipe, con los nobles, bueno, eso era el sistema feudal. Tienen que ubicarse ahí. Para ubicarse históricamente, ubíquense en la cultura popular, bueno, lo más fácil que hay. Ahora bien, a ver. Santo Tomás, entonces. Para Santo Tomás, muy diferente a lo que van a decir San Pablo y San Agustín, para Santo Tomás hay tres leyes. Está la ley eterna, que es la ley que rige el universo, la ley por encima de toda ley, pero ley no dictada por los hombres, ley no puesta por la naturaleza, una ley eterna, rige el andar del universo. Luego sí, bajando un poquito más, dejando lo utópico fuera de lado, sí vamos a la ley natural, donde para Santo Tomás lo que pasaba era que había una participación de la ley eterna en la criatura racional. ¿Qué quiere decir esto? Esa ley eterna que rige el universo es conocida o es internalizada por el ser humano por medio de la razón. Y esa ley es la que hace discernir lo justo de lo injusto. O sea, ¿por qué no hay que matar? Y bueno, porque naturalmente el humano no lo siente así, digamos. O sea, es una ley. ¿Por qué no hay que robar lo que tiene otro? Y porque naturalmente no es así. O sea, son leyes naturales. Eso es lo que explica Santo Tomás, que es un Dios naturalista. Otros teóricos más positivistas podrían decir, no hay ley natural. Lo que hay es la ley escrita y lo que rige la ley escrita.
y se acabó. Bueno, para Santo Tomás, que es un naturalista, hay leyes naturales. ¿Cuáles eran algunos ejemplos de estas leyes naturales para los naturalistas? Lo vamos a ver mejor con John Locke más adelante, seguramente. Pero está bueno lo que ha ocurrido en la semana, que es tema de público conocimiento, para iniciar un breve debate, si se quiere, o ver sus posturas. ¿Qué se les ocurre por ley natural? ¿Cuáles son nuestros derechos naturales? A ver. Alguna vez ya lo habíamos visto en la clase, pero quiero volver a recordar esto y que relacionen con El algo que derecho pasó. a la vida sería, por ejemplo, uno. Bien, derecho a la vida. ¿Cuál es otro? Derecho a la integridad física. Se relaciona con la vida, sí. Otro. A ver si apuntan a lo que estoy buscando. Derechos naturales. A la educación, creo. La libertad. La libertad, muy bien. Hay uno fundamental que les está faltando. Que sin ese, La dignidad del ser humano podría ser. también la dignidad, muy buena. Me falta uno importante, pero veo que en este mundo se ve que no le damos importancia mucho en Argentina a este derecho natural. Pero bueno, vamos. Sé que sale, va a salir. Piensen. Derecho a la integridad física también. Ya lo dijeron, sí. Me falta uno que es, me están hablando de la persona, pero ¿qué tiene que tener la persona, digamos, para sentirse también realizada? Porque, por lo menos en nuestro Derecho a la sistema. moral. No. Derecho a la moral. No. Nacemos. Una ideología puede ser. No. ¿Una Miren, idea? ahora vamos, porque no, le estamos errando. Vamos de vuelta. Nacemos. Derecho al Estamos en una trabajo. caverna. Obviamente hay un derecho a la vida, no me lastimes, claramente. Derecho a la integridad física, por supuesto. O sea, no me lastimes, no me mates, directamente. Vida, integridad, por supuesto. Dignidad, dijeron también, a vivir dignamente, obviamente, que es un derecho natural. ¿Qué más habían dicho? Bueno, a la educación, no sé si es tanto un derecho natural, pues es un derecho humano, son cosas distintas. Pero hay uno que es natural. ¿Por qué es natural? Según una teoría, digamos, ¿no? El naturalismo. ¿Pero por qué es natural? Porque yo estoy en una caverna y agarro mi madera para hacer un fuego y vienen otros y me dicen, no, esa madera no es tuya. Y ¡plum! Me la quitan a la madera, se la llevan. Yo digo, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Era mi madera. Yo fui al árbol, preparé un hacha para cortar ese árbol, me traje mi maderita, vino otro y dijo, no es más tu madera, ahora es mía. Vos hiciste todo el trabajo con la madera, listo, no es más tuya. ¿Qué derecho natural nos está faltando? A ver en el chat. Ahí está, bien Lucas, gracias. Gracias al cielo, al derecho a la propiedad, claro, por supuesto. Imagínense en lo primitivo, digamos, el hombre se prepara, descubre cómo hacer un hacha, le llevó tiempo, mucho tiempo, cómo hacer el hacha. Por medio del hacha descubrió cómo ir hacia el árbol, prepararse su maderita, después descubre cómo hacer el fuego para su maderita y viene otro y le dice, che, qué buen fuego, me lo llevo. Oh, pará, el esfuerzo lo hice yo, ¿por qué te lo llevo a vos? Te lo llevo. ¿Cómo, qué relacionan, qué pasó en la semana que podamos relacionar con esto? La usurpación de terrenos. Muy bien, muy importante, muy importante. Y ahí se ponen en juego dos cuestiones. ¿Qué se pone en juego? Por supuesto que la dignidad, porque obviamente todo ser humano para vivir dignamente tiene que tener su vivienda, tiene que tener su lugar donde vivir, es más, es un derecho humano reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, está clarísimo. Pero ahí se ponen en juego dos cuestiones, digamos, para vivir o para tener su vivienda. ¿Puede penetrar en la propiedad de otro?
puede haber No. colisión de derechos y ahí tenemos que hacer un costo-beneficio. ¿No sería mejor no tomar tierras ajenas, sino como Estado, digamos, que tenemos las herramientas, adquirir otras, digamos, solucionar ese tema de complejo habitacional en vez de que se tengan que inmiscuir en tierras que son legalmente de otras personas? Bueno, eso es muy importante. Y es muy importante porque si recordamos lo que nos dijo Aristóteles, Aristóteles nos decía, ojo con permitir ilegalidades en nuestras ciudades-estado. Ojo con permitir ilegalidades. Una vez que permitiste una, empezaron a entrar varias. Y Aristóteles, chicos, chicas, no se suele equivocar. La verdad que el maestro no se suele equivocar. Entonces, hemos visto en esta semana cómo se usurpó una, porque se usurpó una tierrita. Desde arriba dijeron que no parecía un delito y se empezaron a usurpar no una, sino 2, 3, 4, 5, bueno. Entonces, el maestro de hace 2300 años, me parece que mucho no le erra. Ojo con esas cuestiones y también ojo con cuando veamos John Locke, que es otro de los grandes exponentes que tenemos en esta materia, nos vamos a dar cuenta de lo fundamental que resulta el derecho de propiedad para poder lograr esa dignidad humana que tanto apelamos. Porque no es una cuestión, bueno, el derecho a la propiedad, profe, pero hay cosas más importantes. Sí, está bien, obviamente que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la propiedad, nadie, seguro. Pero ahora, para lograr que esa vida sea vida digna, el derecho a la propiedad se tiene que dar. Es nuestro sistema, es como vivimos. No hay otro que haya funcionado menos peor. Es así, quieras o no. Entonces, cuidado con estas cuestiones de no tener incorporado o no tener presente como derecho natural al derecho a la propiedad. Por lo menos teóricamente. Después, si quieren compartirlo o no, está perfecto, cada uno está en su derecho. Pero tengamos en cuenta que para cierta corriente y un naturalista del derecho político, el derecho a la propiedad es fundamental como derecho natural. No le vayan a decir a John Locke, vamos a verlo, anótense ese nombre, que el derecho a la propiedad no es tan importante porque se levanta de su tumba y se vuelve a morir prácticamente. El padre del liberalismo, como lo conocemos hoy en día. Bueno, siguiendo con Santo Tomás, entonces tenemos ley eterna, ley natural, que hace discernir lo justo de lo injusto, yendo a este ejemplo del derecho a la propiedad como derecho natural. ¿Es justo que lo que yo conseguí venga otro y me lo quite? Así como si nada, y no haya consecuencias. Bueno. Y ley humana, que es, para Santo Tomás, ordenación racional dispuesta para el bien común y sancionada por quien detenta el gobierno. Si esta es contraria a la ley natural, no llega a ser obligatoria. Esta ley humana vendría a ser la ley positiva. Similar o equivalente a lo que conocemos como ley positiva, es decir, la ley escrita y sancionada por quien detenta el gobierno en ese momento. Ahora, para Santo Tomás, si esta ley va en contra de la ley natural, no puede ser obligatoria. Pongamos el ejemplo, derecho a la vida, por ejemplo. Si indicamos que en cierta parte de la doctrina hay pena de muerte, esa pena de muerte va en contra del derecho a la vida, entonces no hay equivalente, hay choque, digamos, de ley positiva con ley natural. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero si, profe, la pena de muerte se da porque hubo un delito mayor, bueno, son posturas, por eso digo que acá no hay ciencia exacta, son posturas, y quizá algunos que sostengan la postura de la pena de muerte como válida sean más positivistas que ellos naturalistas o consideren más al positivismo como corriente. Por eso es importante ir a la base, digamos, al nacimiento de las corrientes, porque ¿por qué alguien es como es? ¿Por qué piensa como piensa? No es una cuestión, la ideología siempre está, digamos, aunque se trate de ocultar, siempre hay ideología. No es solamente decisiones o pragmatismo de a ver qué ocupo en determinado momento como mejor. No, hay ideología y siempre. Corriendo el velo, siempre vemos ideología. Entonces, Santo Tomás indicaba 3 leyes, la eterna, la natural y la humana.
Ahora bien, ¿cuáles son los factores o las ideas más importantes que hay que tener en cuenta de Santo Tomás, sobre todo para el examen? Santo Tomás va a indicar que si el gobernante, legítimo o ilegítimo, ¿qué quiere decir esto? Elegido por el pueblo o haya tomado el poder vía un golpe, o como sea, legítimo o ilegítimo, si el gobernante es injusto en sus actos, el pueblo no está obligado a obedecerlo, pudiendo, dice, destituirlo y juzgarlo. Esto es sumamente importante porque va a ser una de las primeras veces que alguien, incluso, y es un santo, ¿ves? Entonces representante, digamos, del derecho eclesiástico, si se quiere, va a ser la primera vez que diga, ojo con el gobernante que sea injusto en sus actos, porque hay un derecho que es el ius resistendi, ius es derecho, resistendi obviamente resistencia, el derecho a la resistencia de esos ciudadanos que pueden destituir y juzgar al gobernante si éste se pasa de mambo, por decirlo vulgarmente. Entonces dice, este derecho, el ius resistendi, solo puede ejercerse cuando se han agotado los recursos normales para corregir los abusos de poder. ¿Cuáles son los recursos normales? Bueno, si lo vemos en democracia, por supuesto que nuestra Constitución habilita recursos para destituir a alguien que son muy válidos. Uno de ellos, el recurso más básico, es esperar hasta las próximas elecciones y votar, pero antes de la espera también puede ocurrir el juicio político. También, obviamente, si hubo delito de por medio, se puede recurrir al Poder Judicial, pero los argentinos ya sabemos que este tipo de recursos no siempre pueden ejercerse correctamente. Ya sabemos cómo, un poco lo vimos en las primeras clases, cómo juegan Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, ese trinomio, y cuál es el que tiene más peso que el otro. Entonces, hasta la espera de las próximas elecciones está complicado. Lo oportuno de decir es, siempre es mejor la espera y continuar con el sistema democrático antes de que haya un parate y que se interrumpa. No importa cómo, siempre es mejor que el sistema democrático siga su curso, porque si no pasan, y la historia nos lo ha confirmado, pasan cosas que no son muy, muy lindas de contar. Ahora bien, Santo Tomás es aristotélico, pero es un aristotélico raro, porque es un aristotélico santo, un aristotélico representante de la Iglesia Católica. Entonces, es muy difícil, en la teoría de Santo Tomás, es muy difícil equilibrar esa balanza entre, tengo que respetar los designios católicos, cristianos, pero también soy aristotélico y me tengo que ir a lo real, al maestro. Es difícil equilibrar esa balanza. Pero Santo Tomás, siendo representante de Aristóteles, va a indicar que el Estado es una institución de derecho natural. Como Aristóteles va a decir exactamente lo mismo. El Estado no es una creación humana, el Estado está ahí, está presente naturalmente. Pero insertada, dice Santo Tomás, por la providencia divina a perfección del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ajustó la tuerca, no dijo que llega de la naturaleza por una cuestión así como así, sino que por supuesto hay una intervención divina de la providencia para que el hombre pueda perfeccionar ese estado. Y ahora bien, va a indicar que el Estado, para cumplir con su destino, debe servir al bien común, al bien de todos los hombres. Otra vez presente el bien común, así como también en los gobiernos virtuosos de Aristóteles, el bien común estaba presente. Y también va a indicar que la tiranía es el apartamiento del bien común por parte del gobernante. Si sos aristotélico, se toman esa división de gobiernos virtuosos y gobiernos desviados. Entonces, por supuesto que también va a consentir con Aristóteles en ese sentido. Ahora bien, algunas diferencias. Y es lo importante de ver en el cuadro sinóptico que tenemos. ¿Por qué? Porque San Pablo indicaba que, bueno, el poder de Dios va hacia el monarca y el monarca es el que dirige al pueblo. Y acá en Santo Tomás estamos viendo que dice, el origen del poder está en Dios.
pero no hay delegación concreta del poder en alguien. Esto es muy importante en cuanto a la justificación o no de las monarquías. ¿Por qué? Porque con San Pablo sí nos decía que el poder de origen divino, el poder de Dios lo delega en un rey. El rey tiene un justificativo hasta religioso para ejercer el poder. En este caso, Santo Tomás impresiona y dice, no hay delegación en nadie concreto. El pueblo es el que detenta ese poder. O sea, de Dios baja al pueblo todo. El poder está en ustedes, muchachos. Hagan lo que quieran. Entonces, esto resulta crucial y muy importante para entender cómo será la vida política luego de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque si nos orientamos en aquella época, ya los seres humanos, un poco del pasaje del feudalismo a los estados modernos, como nos vamos a ver ahora, ya los seres humanos están pensando, che, ¿se justifica que me gobierne un solo hombre máximo si ese hombre se desvía de del bien común, por ejemplo? ¿Justifica estar pagando impuestos para que no pase nada acá? ¿Por qué gobierna quien gobierna? Todas esas preguntas se van a ir realizando. Y que venga un teórico y diga, ojo que el poder de Dios en realidad no fue a nadie en concreto, es del pueblo. Y también postule un derecho a la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un gobernante, ojo que el pueblo se puede levantar en cualquier momento y te puede decir, no, usted no gobierna más. Cuidado con eso, que son cosas cruciales que empiezan a pasar en la época. Cruciales. Y que un poco nos dan la respuesta de por qué se pasa de un sistema feudal a un sistema de Estado moderno. Siendo aristotélico, ¿con qué va a cerrar Santo Tomás? Por supuesto que va a decir que la mejor forma de gobierno es una mixta que permita la unidad de mando. Que haya un consejo, un senado, que haya uno solo que gobierne, eso será la monarquía, y que haya participación del pueblo, que eso será la democracia. Entonces, cerramos esta bolilla. San Pablo, San Agustín, Santo Tomás, ¿entendieron cómo funciona la lógica de cada uno? ¿Sí o no? ¿Algo quedó por resolver? Si no, cierro. Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, pasemos entonces a la... Profesor, Sí, Paula. Se entiende perfecto. sí, sí se entiende. Quería saber, ¿estos PowerPoint son los que están en la plataforma Así es. o nada que ver? No, ¿cuál plataforma? La virtual, Claro, pero ¿el Drive o la de la UCASAL? la de la UCATSAL. No, estos son propios, son confección propia. Ah, no, ya me Pues parecía, ¿no? Porque estaba buscando por todos lados y no encontré. No, estos están en el Drive. Estos están en el Drive. Los que pasó al grupo. ¿Cuál? No, en el Drive. ¿Alguien tiene acceso al Drive? ¿O no? Sí, solo los que pasó hace un tiempo. Están todos Y sí, subidos. tenemos creo. acceso. Me voy a fijar. Yo, Voy a aprovechar para fijar. Esto justamente yo no lo tengo en el Drive. Lo otro sí que usted pasó, Bien, lo bien. primero. Vamos a ver. Sí, tiene que estar, bolilla 3 y bolilla 4, dice. B3 y B4. Derecho Político 2020, el Drive. El que usted mandó en el correo sería, profe. Sí, ahí les pongo en el WhatsApp el link. Claro, el que mandé en el correo, exactamente. Pero por las dudas, mando el link de vuelta y ahí deberían poder ingresar. Y está subido en B3 y B4. Y ahora vamos a arrancar con B5. Bolilla 5. Denle una mirada. Bueno, sigo. Bueno, hasta acá, haciendo un poco de síntesis. Y recordemos, la clase que viene, lo que vamos a hacer es, hoy vamos a tratar de cerrar más o menos, o tener incorporada la bolilla 5, con un pequeño asterisco, que vamos a dar un poquito de Maquiavelo para orientarnos,
y después, como hicimos con Aristóteles, vamos a adentrarnos en profundidad a Maquiavelo porque lo merece, claramente. Pero, no obstante, lo que vamos a dar la clase que viene va a ser un breve modelo de parcial. Yo les voy a mandar un enlace al grupo, al WhatsApp. En ese enlace ustedes van a tener la posibilidad de ingresar a un Google Form para ir respondiendo preguntas multiple choice que serán de los temas más importantes Profe, que estamos viendo. ¿Sí? se corta. ¿Se corta? ¿A todos se les cortó? Sí, ¿A todos se les cortó? ¿O solo a A mí ella? no, profe. No, Dolores, me parece que es un problema tuyo nomás. Bien. Como decía, va a haber un formulario, es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Marcos, creo que con vos lo hicimos, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, lo hicimos. Sí, Sí, profe. bueno, Sí, sí, es sí. muy sencillo, entran al form, contestan las preguntas, pueden. Sí. La idea es que no tengan el libro abierto porque no es un examen, ni mucho menos, para ver cómo estamos yendo nada más con lo que hemos dado. Es una autoevaluación. No tienen por qué salir ni bien ni mal, no hay problema, no hay juzgamiento. Pero sí es una linda práctica para que vayan viendo, bueno, cuáles preguntas pueden ser las más importantes, cuáles son los temas más importantes y si se ha entendido algo de lo que hemos explicado o no. Más que nada es una medida para mí más que para ustedes. Pero bueno, eso es la clase que viene. Por favor, si me olvido, háganme recordar que teníamos eso y así mando el formulario. Bien, bolilla 5 entonces. Bueno, vamos. Un cachito. Como para que nos agarre un infarto más o menos. No. No, No, a mí me para que yo me pasó sienta mal. eso. No. A mí me pasó eso en Historia Constitucional Argentina, se me trabó la plataforma y casi me infarté más o menos. Suele pasar. No, esto es de práctica para ustedes y para infartarme yo. Me ha pasado, Marco está de testigo, que me he encontrado con cosas Sí, inexplicables, me digamos, acuerdo. que hemos explicado tantas veces los gobiernos virtuosos y desviados de Aristóteles que uno no podía creer que hayan puesto tiranía como democracia. Era una cosa. Sí, en Era para serio. llorar, realmente era para llorar, pero yo sé que con este curso eso no va a pasar, le tengo mucha fe. Andan muy bien en las preguntas y respuestas. Se ve que es el Zoom, me parece que es más una cuestión del Zoom, y en lo presencial Está en la clase presencial. la presencial se pone nervioso, digamos, uno ya les pregunta y hay bastantes nervios. En cambio en el Zoom ya están más avispados por eso. Pero bueno, continuemos entonces, basta de tanta pavada. Bolilla 5. ¿Qué tenemos en Bolilla 5, chicos? El pasaje del sistema feudal a lo que conocemos actualmente como Estado moderno. A ver, conocemos actualmente. Obviamente que no es el que conocemos hoy en día, pero sí empiezan a verse empezamos a ver los primeros antecedentes de estos estados modernos como los que conocemos hoy, que son Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos más tarde, la misma Argentina, todos son estados-naciones. Antes esto no funcionaba así. Antes se dividía por imperios, antes en el sistema feudal, por supuesto que teníamos feudos, entonces teníamos emperadores, teníamos cónsules, teníamos nobles, teníamos condes, condesas. El sistema era muy distinto a lo que conocemos hoy en día. En cambio ahora vamos a ver cómo se va pasando de ese sistema tan distinto a algo que ya conocemos, ya por lo menos en Occidente empezamos a entender un poco más fácil, a partir de la Edad Moderna. Si vieron historia, en historia alguna vez se dividen, para orientarnos un poco cronológicamente, se divide en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, que es la que continuamos hoy. Bueno, acá sitúense en que estamos entrando en la Edad Moderna. Estamos pasando, dejando atrás la Edad Media,
una edad media, bueno, valga la redundancia, media oscura en cierto sentido, porque como que se ameseta el progreso humano. Habíamos visto en la edad antigua, finalizamos con Aristóteles y uno no puede creer que luego se haya amesetado la humanidad, pero sí en la edad moderna empiezan los grandes cambios que continúan hasta hoy en día y cada vez son mayores, tanto en lo político como en todo orden. Entonces, ¿cómo se quiebra el orden medieval? ¿Qué nos explican? ¿Qué nos explica la historia de la causa del quiebre de este orden medieval? Bueno, los científicos, claramente. Los científicos empiezan a generar grandes interrogantes. Esto de, ¿será el planeta Tierra el centro del universo? ¿Será el Sol el centro del universo? Bueno, ese tipo de cuestiones empiezan a generar grandes preguntas, sobre todo esto de el planeta no es plano, digamos, el planeta no es plano, sino que es redondo. Entonces hay una cuestión fundamental también que tiene que ver con lo de Cristóbal Colón, esto del descubrimiento de nuevas tierras, impensado para la época, y surge una nueva filosofía racional en medio de todo esto, que es la filosofía cartesiana. ¿Qué es la filosofía cartesiana? Cartesiana viene de Descartes, y tiene que ver con el método científico. Es decir, separar la filosofía del conocimiento científico, de la ciencia, de la epistemología. Paola creo que me había preguntado lo del epísteme, ¿no? Bueno, epísteme, muy bruto de mi parte no relacionar epísteme con epistemología, por supuesto, porque es la ciencia del conocimiento, básicamente. Pero sí, no deja de ser una palabrita ahí media difícil para explicar nada más que es ciencia del conocimiento. Así que el método científico moderno lo que va a inculcar, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, es este caminito, digamos, para la comprobación empírica. ¿Qué quiere decir esto? Ya no vamos a hablar de subjetividades, sino que vamos a empezar a hablar de principios objetivos. ¿Y cómo llegamos a esos principios objetivos? Mediante el camino del método científico, el camino cartesiano. Esto es, generamos una teoría, esa teoría está sujeta a diferentes hipótesis para plantearla cómo será. Esas hipótesis luego tienen que estar sujetas a comprobaciones empíricas, es decir, en la realidad, y esas comprobaciones empíricas finalizan con la comparación con otras posturas y el enfrentamiento entre estas. El camino del método científico se trata de, nadie puede arrancar desde cero. Si arrancamos con una teoría y esa teoría está comprobada, por supuesto que el inicio de la siguiente teoría se tiene que dar a partir del final de la primera. Gracias a eso el hombre, hay un progreso científico incalculable en el hombre a partir de la edad moderna. Pero bueno, dejando un poco de lado esto que es ciencia y un poco de historia, que no nos compete tanto a nosotros, ¿cómo impacta este cambio científico, este cambio cultural en la política? Bueno, todo tiene que ver con todo. Entonces, este camino del método científico moderno empieza a cuestionar varias cuestiones. Valga la redundancia de nuevo. ¿Cuáles son esas cuestiones? ¿Está comprobado que exista un Dios o no? ¿Por qué nos tiene que interpretar a alguien las Sagradas Escrituras? ¿Por qué no podemos interpretarla nosotros mismos desde nuestra casa, si somos lo suficientemente racionales como para hacerlo? ¿Quién dijo que la Iglesia Católica era la representante de Dios en la tierra? Porque todo ese tipo de preguntas empiezan a generar un terremoto en lo que es el orden medieval, porque ya es incontrolable. Y lo vamos a descubrir con la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que va a generar esta Reforma Protestante? Va a destruir la unidad del mundo cristiano, porque si antes la cúspide era la Iglesia y no se discutía más, a partir de ahora, con este resquebrajamiento en todos los ámbitos de la vida, y ese tipo de cuestionamiento que se estaba haciendo el ser humano, va a ser como una caída en cadena que va a destruir todo lo demás y sobre todo políticamente va a generar cuestiones muy interesantes. Ahora, ¿cómo se pasa de este orden feudal al orden capitalista, más o menos como lo conocemos, y que va a generar los Estados-naciones modernos? Primero, entender un poco
a la Reforma. Antes de pasar a esto, vamos a ir directamente a la Reforma. Bien. Nos situamos en el siglo XVI. Hay un quiebre, dice, de la unidad del orden cristiano, que favorece el proceso de concentración del poder en manos de los monarcas y príncipes reformados, impulsando el desarrollo del absolutismo monárquico. Ya vamos a explicar qué quiere decir esto. En el 1300 hay un precursor de la Reforma que es John Wycliffe, que proclama la doctrina del libre examen de la Sagrada Escritura. Lo que venía diciendo. ¿Por qué me tiene que analizar alguien a la Sagrada Escritura y no yo solo desde mi casa? Entonces, Wycliffe va a negar el valor a los sacramentos cristianos, va a decir, interprete la Biblia cada uno como quiera. ¿Por qué tiene que hacerlo un sacerdote en la iglesia? Cada uno es libre de hacerlo como mejor le parezca. Bueno, por supuesto que esto va a generar bastante ruido, y el término protestante, para nosotros situarnos, tiene que ver con, o deriva del latín protestare, y significa declaración pública o protesta, justamente contra la Iglesia Católica por no permitir, digamos, la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Básicamente es esto. Y el principal exponente de esta corriente protestante, o de la Reforma, si se quiere, es Martín Lutero. Anoten a Martín Lutero, pregunta de examen, porque Lutero, con esto, impactando en el mundo cristiano, va a generar cambios rotundos en lo que tiene que ver con nuestra política. Entonces, Lutero, siendo seguidor de San Agustín, recordemos a San Agustín que proclamaba el poder espiritual distinto al poder civil o poder terrenal, pero no dejaba de decir que la iglesia estaba por encima en cuanto a la moral. Martín Lutero viaja a Roma y observa que lo que él estaba pregonando no pasaba en Roma. Observa abusos religiosos, morales y corrupción. Entonces, se empieza a cuestionar un poco el orden de las cosas. Justamente el Papa, que es León X, dispone la venta de indulgencias para construir la Basílica de San Pedro. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es el perdón cristiano. Básicamente, lo que hacía el Papa León X era, bien, perfecto, usted cometió crímenes durante toda su vida, bueno, usted paga determinada cantidad de dinero a la Iglesia Católica y nosotros le concedemos el perdón de la Iglesia. Eso para Lutero era imperdonable, un abuso de poder que no tenía base alguna en las Sagradas Escrituras. Y en 1517, Lutero, observando todo esto, fija sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Dice, miren, yo pertenezco a la orden de los agustinos, interpreté las Sagradas Escrituras, vi que en Roma no pasaba lo que yo interpreté, acá hay 95 tesis de lo que yo pienso, están abiertas a debatirlas. Por supuesto que a León X esto no le gustó para nada, lo excomulga, y esta bula papal que había escrito León X, Lutero la quema y escribe una obra denominada Contra la bula del anticristo. O sea, comete lo imperdonable de llamar al Papa el anticristo. Tal es así que Lutero, ya definitivamente fuera del orden cristiano, siendo sacerdote, se casa y da su ejemplo rechazando al celibato dispuesto por la Iglesia Católica, que no era cumplido ni siquiera por los grandes estamentos del clero. Entonces ya Lutero se abre definitivamente de lo que es el orden cristiano. Ahora bien, estas 95 tesis que promulgaba Lutero, a partir de su ruptura con la Iglesia Católica, que se torna definitiva, este protestantismo, protestar la declaración pública de Lutero, que es el protestantismo justamente, se difunde y arraiga en Alemania, Holanda, Países Bajos, Francia y Suiza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad en la cuestión política? ¿O por qué pasa esto? Los puntos centrales de la doctrina de Lutero tienen que ver con el origen divino del poder y la sumisión incondicional que debe el súbdito al gobernante. Esto es un poco lo de San Pablo, ¿se acuerdan de Dios al monarca y del monarca al pueblo? Bueno, ¿qué va a indicar Lutero? Que en realidad ese origen no era tal,
no había en la Sagrada Escritura alguna imposición, digamos, de Dios hacia un rey y del rey para todos. Entonces, Lutero va a indicar, hay gobiernos protestantes, en realidad el gobierno es de quien lo detenta legítimamente. Insisto, nos colocamos el prisma político. ¿Qué es lo que ocurre? En las distintas monarquías de la época, lo que estaba ocurriendo era que había una fuerte atadura hacia el poder eclesiástico, hacia el poder de la iglesia. Entonces, situémonos en aquella época donde los monarcas, para decidir algunas determinadas cuestiones, no sé si tenían que consultar, pero por lo menos no se tenían que ir de mambo con lo que indicaba el poder cristiano católico. ¿Qué es lo que ocurre? Este protestantismo de Lutero lo que hace es, no va en contra de que haya una monarquía, pero sí que haya una libre interpretación religiosa. Imagínense un caso hipotético donde se junten los grandes reyes de la época, imagínense una mesa redonda, estén todos sentados, fumando su pipa, y uno diga, che, ¿vieron lo que pasó con este Lutero que anda ahí con la reforma? Sí, una reforma protestante, quiere cortar con la iglesia, es una locura. Y uno fumando su pipa diga, ¿por qué una locura, muchachos? Si poder no perdemos y aparte nos desligamos de lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y el orden cristiano, ya no tenemos quien nos pare y sigue existiendo, digamos, un orden religioso que básicamente lo que nos hace es ordenar a la población para que siga determinadas reglas, porque obviamente también servía para eso. O sea, la religión es un cohesionador social, entonces a los reyes les convenía también que la religión siga en pie. Lo que promulgaba Lutero no denegaba la religión, pero sí le quitaba ese poder o ese orden cristiano para las demás monarquías. Entonces imagínense, por supuesto que esto es todo hipotético, chicos, pero para nosotros verlo con prisma político tenemos más o menos que plantearlo así. Imagínense a los grandes reyes de la época mirándose entre todos diciendo, no sé si nos sirve tanto ahora la Iglesia Católica para lo que queremos hacer. Y la verdad que no. Entonces el protestantismo hace mecha y arraiga fuertemente en esos países que están mencionados más arriba, porque ya no convenía, simplemente por eso, ya no conviene. Les viene como anillo al dedo lo de Lutero. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cambios que por supuesto los monarcas no van a poder controlar. ¿Por qué? Porque si bien la religión de por sí es un cohesionador social, no deja de serlo en base a que tenga también poder político. Al quitarle poder político a la Iglesia Católica o a la Iglesia Cristiana, ese cohesionador ya deja una libre interpretación muy amplia. A partir del protestantismo y de que, bueno, los monarcas van a seguir teniendo poder, a partir de ahí es incontrolable dejarle de generar al ser humano estas preguntas de, bueno, ya está el poder religioso, ahora nos vamos a preguntar, ¿y por qué el político tiene el poder que tiene? Ese tipo de preguntas van a ser incontrolables y es lo que no vieron en la época quienes asumieron el protestantismo y luego, por supuesto, va a derivar en las caídas de las grandes monarquías, tal y como se las conocía en aquel entonces. En aquel entonces las monarquías manejaban todo y ahora simplemente son, en algunos casos, la corona española o en otros casos la Gran Bretaña, son poderes más que nada simbólicos, que no tienen tanto que ver con lo que pasa en el poder civil. ¿Se va entendiendo un poco hasta acá la influencia de la reforma de Lutero cuando lo vemos con prisma político? ¿Sí o no? Hagamos una pausita para... Sí, se entiende, perfecto. Bien, perfecto. La reforma de Lutero, entonces, ¿se puede decir que también tuvo que ver luego con el cuestionamiento al poder político? ¿O eso fue como un adelanto de lo que se viene? ¿Cómo? Perdón que no, me perdí. Que la reforma de Lutero, al cuestionar el poder católico, luego se aplicó el mismo modelo para cuestionar el poder político. Claro, no es aplicación del mismo modelo, como dijimos al principio, todo tiene que ver con todo. Método científico tiene que ver con lo que pasa en política, lo que pasa en política tiene que ver con lo que pasa a nivel cultural, lo que pasa a nivel cultural tiene que ver con lo que pasó a nivel religioso, o sea, hay una confluencia de factores
que lo que hace es generar interrogantes. No hace más que seguir generando interrogantes. ¿Por qué? Porque hay un quiebre del modelo medieval. Hay un quiebre en el sentido de, che, nos dijeron que el mar continuaba hasta la India y al parecer ya no hay más India. Ahora descubrimos un pedazo de tierra totalmente nuevo. Che, nos dijeron que el Sol era el centro del universo y ahora encontramos, viendo con el telescopio, que hay otros planetas. Che, nos dijeron que la Iglesia Católica manejaba todo y que el sacerdote era el que nos tenía que decir que interpretemos, y ahora nos dicen que no, que hay libertad de interpretación de la Sagrada Escritura. Todo tiene que ver con todo. Estos no van a... lo importante acá es entender que empiezan a surgir cuestionamientos. Cuestionamientos al poder eclesiástico, cuestionamientos al poder civil y cuestionamientos al poder político, por supuesto. Y este tipo de cuestionamientos lo que hace es generar un caldo de cultivo incontrolable. Pasa eso. Pero, respondiendo a tu pregunta, lo de Lutero, por supuesto que es crucial. Crucial. Súper crucial. ¿Alguna otra pregunta? Si no, Ok, continuamos. creo que se entendió. Bien. Bueno. Entonces, habíamos dicho lo de Lutero. Volvamos para atrás. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué tiene tanta influencia? Entonces, los países protestantes, como vimos con Lutero, disuelven sus vínculos con la Iglesia Católica y con el orden económico-social medieval. Hay una nueva cosmovisión aportada por la Reforma que es de carácter antitradicional. Esto es sencillo, no sigue el orden del status quo del momento, antitradición, e individualista. ¿Por qué individualista? Porque es la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Cada uno de su casa que haga lo que quiera. Entonces, hay un corte individualista en esa interpretación. Y aparece Calvino. Juan Calvino le va a venir como anillo al dedo a Francia, sobre todo. ¿Por qué? Porque Juan Calvino va a idear una tesis religiosa que va a indicar que Dios crea el mundo y luego lo deja librado a su propia suerte. Ya no hay destino, ya no hay... No. Dios crea y después cada quien libre albedrío. Entonces, ese orden de la creación está sujeto a transformación mediante trabajo del hombre. Seguimos con lo individualista. Estamos dando una importancia predominante al hombre. No tanto al colectivo, no tanto a, bueno, Dios te ha enviado para que cumplas con esta misión, no. Le está dando una importancia a lo que haga el hombre mediante su trabajo. Entonces, ¿cuál es el símbolo de ese progreso, del éxito, de la eficacia del hombre? O sea, ¿cómo sabemos que un hombre está, entre comillas, destinado, si quiere, al éxito? El éxito va a ser la demostración de que el hombre puede. Esa es la tesis calvinista. La va a adoptar Francia. En contrapartida, Inglaterra va a adoptar una tesis bastante parecida, pero que es la anglicana, que no depende de alguien, nadie la dijo, nadie la postuló, pero también va a servir en ese entonces para Gran Bretaña para activar lo que va a ser un individualismo casi al extremo, y ya no va a ser la medida del éxito o el trabajo o el progreso, sino que la medida del éxito en Gran Bretaña, atado a la religión anglicana, si se quiere, ¿cuál piensan que puede ser la medida del éxito para el sistema capitalista británico? Pregunta. ¿Qué es lo que nos indica en el sistema capitalista que alguien es exitoso? El nivel de recaudación económico, o algo así. La Riqueza. cantidad de plata, digamos. Riqueza. La riqueza. La Eso. riqueza. Sí. Ese es el símbolo del éxito en el orden anglicano. En el orden anglosajón. Ese es el símbolo del éxito. Arranca en Gran Bretaña, por supuesto que se va a extender a Estados Unidos, y hoy en día, a grandes rasgos,
sigue más o menos. Esa es la nueva religión. La nueva religión es el dinero. Quien tiene dinero tiene éxito. Listo. Claro. Ya está. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora sigamos con esto. Entonces, vimos el impacto de la reforma. ¿Qué es lo que ocurre? Poder fiscal. Esto es sumamente importante para interpretar cómo nacen los estados-naciones. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase anterior, sistema feudal, quienes cobraban los impuestos, los castillitos, se encargaban también las capillas del tema del diezmo, cada uno tenía que ir, poner la platita ahí en la capilla, pim, 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 pim. ¿Qué es lo que hacía eso? Recaudar. El feudo se mantenía de esa manera. El castillo se construía de esa manera. Los caminos no se construían de esa manera, sino que se daba el aporte de, lo que ocurre en la realidad es coincidencia, se daba el aporte de los ciudadanos del feudo para, con el poder medieval. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Esto estaba disperso, absolutamente disperso. ¿Por qué? Porque teníamos diferentes castillos, muchos muy dispersos. En cambio ahora hay una centralización del poder fiscal. ¿Por qué? Porque si vemos nuestro ejemplo más cercano, Argentina es un Estado-nación, ¿quién te cobra los impuestos? La AFIP. ¿Quién recibe los impuestos de la AFIP? El gobierno nacional. El gobierno nacional recauda a partir de eso, todos los impuestos van ahí. Hay una centralización entonces de lo que tiene que ver con ese poder fiscal. Y esa centralización del poder fiscal destruye la clase feudal. La destruye porque se van a empezar a reemplazar los castillos por las burocracias. Esto es, burocracia viene del griego y burocracia básicamente quiere decir gobierno de los escritorios. Cuando se centraliza el poder fiscal, lo que hay que hacer es preparar un gran aparato recaudador y lo que hay que hacer también es asegurar básicamente dos cuestiones, la paz y la convivencia. ¿Cómo aseguro eso? Con la seguridad. ¿En qué van a invertir los grandes Estados-naciones entonces? En la seguridad. O sea, el Estado-nación se crea para que haya seguridad. Ese es el principal fin del Estado-nación. Después se le van a agregar miles de otros fines. Pero al principio, en su nacimiento, va a ser para la seguridad. Mantener la convivencia y la paz en el territorio. Eso va a ser. Entonces, ¿Seguridad también sería asegurar la propiedad privada o seguridad de las personas por supuesto, como de otros la ataques? propiedad privada Ah, en el eje. En el eje. En el eje. Bien, entonces Ok. tenemos centralización del poder fiscal, destrucción de la clase feudal, nacimiento de los mercados nacionales, esto es muy importante porque ya no es, bueno, tengo que hablar con el príncipe tal de la tierra tal para ver a ver cómo comercio, no. Ahora es, hablas directamente con el Estado francés, el Estado francés es bueno, supónganse, con la provisión de madera. Entonces el intercambio pasa directamente con el Estado francés. Perfecto, yo te exporto madera, en cambio vos me importo, qué sé yo, metales preciosos, vino, lo que sea. A lo que voy, chicos, para que entiendan básicamente, no quiero entrar en una clase de economía, pero es, bueno, los negocios se hacen a partir de Estado con Estado. Ya no es más descentralizado. Ahora hay un aparato central. En base a esto, sí, hay una centralización de ese poder fiscal, quiere decir que uno solo recauda. Hay nacimiento de los mercados nacionales, quiere decir que el Estado decide qué y con quién comerciar. También va a haber un factor activo de creación y desarrollo de empresas monopolísticas. ¿Por qué? Porque va a ser el Estado el que ayude, digamos, a hacer crecer dentro de su territorio a empresas que le contribuyan a eso que el Estado quiere vender o traer. ¿Se entiende básicamente? Perfecto. Y por supuesto que para favorecer a todo esto, para dar el siglo de oro a ese nacimiento de los Estados-naciones, van a venir los metales preciosos de América. Exactamente. Lo que va a ocurrir es que los grandes estados van a empezar a invertir en viajes, lo habrán visto con Cristóbal Colón, empiezan a invertir en viajes, tráiganme cosas. Por supuesto que hay, en base a eso,
repercute y para bien lo que ocurre en América hacia Europa Occidental, porque el flujo de metales, por supuesto que no costaba mucho, y quienes habían apostado por los viajes hacia América habían ganado en demasía. Ahora bien, pasamos por la Reforma, siglo XVI más o menos, Renacimiento también viene ahí, y el Renacimiento lo que tiene que ver es que hay una cuestión, en base a estos cuestionamientos que veníamos viendo, el Renacimiento es un movimiento cultural de retorno a la antigüedad clásica greco-romana. ¿Qué quiere decir esto? Si en Edad Media vimos una meseta en lo que tiene que ver con Aristóteles, Platón, Cicerón, etc. Es decir, en la Edad Media hay un amesetamiento porque no se toca más esos temas, sino que hay sistema feudal que no tenía nada que ver con lo que promulgaba Aristóteles. Bueno, el Renacimiento, no solo en el arte, sino también va a golpear en los otros estamentos, porque eso todo tiene que ver con todo. El Renacimiento lo que hace es volver a la antigüedad clásica greco-romana. Volver a los postulados de Aristóteles, de Platón. Por eso vamos a ver en el Renacimiento figuras en lo artístico que tienen que ver siempre con el hombre. Siempre con el hombre. Siempre con los héroes, con el hombre, con los dioses de la Grecia antigua. Eso va a ocurrir en el Renacimiento. La vuelta a el hombre, digamos, la vuelta al humanismo, la vuelta al individualismo, la vuelta al hombre como base de todas las cosas. ¿Por qué indica acá? Porque hay una atmósfera de soledad e inseguridad del hombre provocada por la pérdida de Dios. Entonces, hay una pretensión de apartarse de lo divino, de Dios, de esto y lo otro, para aferrarse a la naturaleza y el hombre. Vuelta de los héroes, vuelta de los hombres. ¿Cuáles son las características de ese renacimiento? Individualismo, es decir, hay un ascenso de la clase burguesa. ¿Qué es esto? La clase burguesa, lo que ocurre aquí es que pierden preponderancia en lo que tiene que ver con los nobles, el tema de los castillos, etc. Y pasan a ascender, en cuanto a clase social, el empresariado. Gracias a la formación de estos estados modernos y gracias a que habíamos centralizado el poder fiscal y gracias a que empezamos a negociar cara a cara, estado con estado, por supuesto que hay un ascenso de la clase que se dedica justamente a negociar, que se dedica justamente a producir. En base a eso, es por lo que, por supuesto que tanto Francia, en cierto sentido con el calvinismo, y luego Gran Bretaña con el anglicanismo, van a empezar a decir, el éxito de todas las cosas es la riqueza. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia también para ese Estado-nación, si lo vemos con prisma político, hay una conveniencia para ese Estado-nación que la base del éxito sea justamente la riqueza. Hay una incentivación para el hombre de, ya no tanto incentivación en lo que tiene que ver con su vida personal, sino también incentivación espiritual de la riqueza. ¿Querés ser de la clase burguesa? La riqueza, hermano. Esa es tu... Entonces, el racionalismo también empieza a jugar porque hay una transformación, dice, utilitaria del mundo. ¿Qué quiere decir transformación utilitaria o qué es el utilitarismo? El utilitarismo básicamente es la corriente que piensa que lo que es útil sirve, lo que no, no. ¿Y qué quiere decir esto? Si en el Estado-nación tal tenemos que producir madera, vos sos útil si producís madera. Y listo. Esa es, o todos estos factores contribuyen a lo que va a ser el ascenso del Renacimiento. Por eso hay un individualismo, el ascenso del capitalismo. Por eso hay, dentro de lo que es el Renacimiento, hay un individualismo renacentista. O sea, hay un retorno a las ideas de la antigüedad, hay un ascenso de la burguesía como clase protagónica, con una nueva escala de valores, esos valores tienen que ver con la riqueza, y hay una gran valoración del individuo, potenciada, dice, por la reforma que instala el libre examen y la idea de que cada hombre es un sacerdote, desvinculado a la persona de la autoridad eclesiástica. Esto es un poco la síntesis de todo lo que vimos hoy, este power, este slide. ¿Por qué? Porque vemos en resumen, digamos, cómo volvemos a la antigüedad en lo que tiene que ver con el individuo, con el hombre en sí,
Vemos el ascenso de la burguesía como clase protagónica en base a la riqueza como signo de éxito. Y vemos la gran valoración del individualismo, no tanto al colectivo, no tanto a la solidaridad, sino al individualismo. Después tenemos el humanismo como movimiento, digamos. Lo mismo, el humanismo intenta restablecer los ideales de la antigüedad clásica respecto al hombre, concepción individualista, libre y crítica. Básicamente el humanismo es un retorno a los postulados de Aristóteles y Platón. Tenemos un humanismo cristiano, por supuesto que la Iglesia Católica no se quiere quedar atrás. Y hay una cuestión que tiene que ver con, perfecto, vamos al individualismo, pero el individualismo atado con los preceptos morales del cristianismo. Lógicamente, hay que adaptarnos a los tiempos y aquí vamos a estar con Erasmo de Rotterdam, que va a indicar que la educación cristiana del príncipe es un requisito previo a que éste sea seleccionado como tal, ata lo que tiene que ver el poder político con el poder religioso. El príncipe tiene que ser educado bajo los postulados cristianos, si no, no puede ser príncipe. El soberano debe ser elegido en este sentido, y el poder real limitado. Ya vemos un cambio radical con lo que tiene que ver con San Pablo y San Agustín, hay un cambio radical, empieza un poco la Iglesia a adaptarse. También vemos en este entonces a Tomás Moro, que la historia de Tomás Moro tiene que ver con Enrique VIII. Tomás Moro era consejero de Enrique VIII, pero Enrique VIII lo manda a matar por su fidelidad al catolicismo. Cuando el monarca inglés dice se aparta de la Iglesia romana y pretende que su canciller jure el acta de supremacía que declaraba al rey jefe supremo de la Iglesia reformada. O sea, Tomás Moro era profundamente cristiano y Enrique VIII tenía que adaptarse a los tiempos. El que no se adapta muere. Lo siento, Tomás, que en paz descanse. Pero Tomás Moro lo que nos deja es su libro La Utopía. ¿Qué indica en su libro La Utopía? Indica que, como bien señala ya el título del libro Utopía, ya nosotros sabemos qué es un ideal, mundo ideal que es difícil llevarlo a la práctica, y dice que en su isla Utopía es una sociedad igualitaria donde todos trabajan para todos, no hay propiedad privada, el Estado regula la vida económica de todos, todos tienen para comer, todos tienen lo que quieren tener, todos viven felices y contentos, hay armonía ciudadana, y esto que escribe Tomás Moro de Utopía es el antecedente lejano de lo que vamos a ver en Bolilla 7, si no me equivoco, Bolilla 8, que tiene que ver con el socialismo utópico, una de las ideologías que vamos a ver. Este librito que escribe esto de no hay propiedad privada, entonces como no hay propiedad, todo es de todos, nada es de nadie y todos vivimos felices y contentos, bueno, va a prender una mellita en lo que va a tener que ver con el socialismo utópico. Pero eso lo dejamos para después. A lo que quiero que interpreten con esta bolilla, que después lo vamos a tener a este hombre que es Maquiavelo. Miren lo que es Maquiavelo, bastante largo. Lo que quiero que interpreten es, para hoy, es a Descartes, a Calvino, a Lutero y a Tomás Moro. Quiero que nos vayamos con esos 4 nombres, porque ellos y muchos otros son los que van a empezar a alimentar, si se quiere, un fueguito que no se va a dejar de prender hasta lo que tiene que ver con la edad contemporánea. Estos son los antecedentes de las grandes ideologías de la época. Capitalismo como sistema político y económico, comunismo como otro gran sistema político y económico, y de esos dos desprendemos la ideología. Liberalismo, socialismo, socialismo utópico, socialismo científico, marxismo en algún momento, que es más que nada socialismo científico, pero todas estas ideologías que van a imperar a partir del 1800, por ahí un poquito antes, todas estas ideologías nacen desde acá, nacen desde el nacimiento de los estados modernos. Clase que viene, entonces tenemos a Maquiavelo y un poquito de Francisco Suárez y Juan de Mariana para ver quiénes eran un poco, y cerramos Bolilla 5 la clase que viene, con
nuestro autoexamen. Vamos a tratar de que la primera parte sea Maquiavelo, así lo tenemos fresco, y después ya le metemos mi deprimente autoexamen, que yo sé que soy optimista en que lo vamos a sacar adelante. Muy bien. Cerramos por hoy porque si no los voy a marear. Preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran saber, algo que Para mí quieran está perfecto, los chicos. reforzar.